Bueno, sean bienvenidos de nuevo. Para los que no han estado en estos primeros 3 meses que vamos a tener de esta clase dominical, estamos estudiando nuestro federalismo. Eso quiere decir que estamos estudiando nuestra teología de los pactos divinos. Eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas 4 semanas. Y hemos dicho que un pacto divino, un pacto de Dios con los hombres en la Biblia es un arreglo hecho soberanamente por Dios con los hombres, en el cual Dios le ha dado estipulaciones, sanciones a los hombres con los cuales ha hecho este pacto con el fin de bendecirlo. Ese es el fin de esos pactos que Dios ha hecho con la humanidad y que vamos a empezar a ver el día de hoy en la Escritura. Y es nuestra teología federal, esa teología de los pactos divinos, que fue creída y enseñada por nuestros antepasados doctrinales, los bautistas particulares del siglo XVII. Lo que nos hace a nosotros, como Iglesia Bautista Reformada, parte de la Reforma Protestante. Porque ustedes pueden decir, es que hay iglesias evangélicas, son protestantes. Hay muchas iglesias evangélicas que no tienen nada que ver hoy en día con la Reforma Protestante. Y tienen muchísimas cosas en común con Roma. Pero nosotros, nuestras creencias con respecto a los pactos divinos, nos hacen parte de la Reforma Protestante. También nuestra manera de ver esa teología pactual, esa teología federal, es lo que nos distingue de muchos de los reformados, entre ellos los hermanos presbiterianos. Y también es nuestra teología federal lo que nos distingue de muchísimos otros bautistas en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Y esto es triste porque en el siglo XVII habían 2 grupos conocidos de bautistas en Inglaterra. Los bautistas generales, aquellos que creían en la doctrina de la expiación general de Cristo, es decir, que Cristo había muerto por toda la humanidad. Y estos bautistas particulares, de los cuales nosotros somos o venimos de sus propuestas doctrinales en cuanto a la Escritura. Pero inclusive los bautistas generales del siglo XVII, los bautistas hasta el siglo XIX, tenían una teología pactual de las Escrituras. No fue hasta principios del siglo XX que el dispensacionalismo arrasó con las iglesias bautistas, y ahora gran cantidad de iglesias bautistas son dispensacionalistas y hemos perdido nuestra teología pactual. El estudio de nuestras confesiones demuestra que nosotros, como bautistas, siempre tuvimos una teología pactual, como lo ha tenido la iglesia a lo largo de su historia. Y nuestra confesión prueba sin duda alguna de que somos federalistas, somos pactuales, tenemos una teología pactual de las Escrituras, un entendimiento pactual de la Biblia. El capítulo 7 de nuestra confesión tiene que ver específicamente con nuestra teología del pacto de Dios. Y la discusión en ese capítulo tiene que ver exclusivamente con el pacto de gracia. Ustedes leen ese capítulo, son 3 párrafos nada más, pero tiene que ver exclusivamente con el pacto de gracia. Pero nuestra confesión hace notar que ese pacto de gracia sirve como el único fundamento para la salvación del pecador. Es el fundamento, no hay otro fundamento para la salvación del pecador que no sea el pacto de gracia hecho por Dios con los hombres. El pacto por el cual Dios se dispuso a salvarnos. Y la realidad es que todos los pactos de Dios con los hombres que encontramos en la Escritura están relacionados entre sí por esa única promesa de salvación.
Y es así como vemos que nuestros antepasados estuvieron en línea con la Reforma Protestante, que ellos argumentaron lo mismo. El pacto con Noé, por ejemplo, fue dado como el marco por el cual la creación entera sería preservada por gracia hasta el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y Eva, de esa simiente que vendría a salvar. Por eso fue que Dios preservó el mundo y hizo ese pacto con Noé, porque había una simiente que iba a venir y que tenía que venir al mundo. El pacto abrahámico fue dado para dar origen al pueblo del cual vendría el Redentor. El pacto mosaico le otorgaba al pueblo, a ese pueblo, las leyes para establecerlo como una nación. Y ese pacto mosaico Dios también le prometía un rey, un profeta, un sacerdote. En el pacto davídico se promete el reinado de Dios sobre ese pueblo por medio de ese rey redentor que vendría del linaje de David y que establecería su reino perpetuamente. Y en el nuevo pacto, ese Redentor aparece y cumple todas las promesas que fueron reveladas por Dios progresivamente desde el principio hasta Cristo. Lo que la Biblia nos muestra, hermanos, y eso es lo que hemos argumentado desde el principio, es una revelación progresiva de Dios para su pueblo por medio de pactos. Esa es la manera en que Dios le ha hablado a los hombres, progresivamente a lo largo de la historia por medio de pactos. Son los pactos lo que unen esa única historia de redención. No hay dos, como dicen los dispensacionalistas, es una sola historia de redención desde el principio. Así fue como los bautistas particulares lo entendieron y es como nosotros lo entendemos. Y por eso confesamos lo que confesamos en nuestra confesión, según creemos es lo que enseña la Escritura. Ese pacto de gracia del que habla nuestra confesión, entonces, es un proceso que inició en Adán y fue revelado completamente en el Nuevo Testamento con la venida del Mesías. Ahora, eso nos diferencia también a nosotros. Ese entendimiento pactual de la Escritura nos diferencia a nosotros de los dispensacionalistas que creen que hay dos planes: un plan de Israel y un plan de salvación para la iglesia. El dispensacionalismo clásico dice que Dios empezó con Israel para salvarlo. Israel negó al Mesías, negó el reinado terrenal que el Mesías, según ellos, vino a establecer. Y como ellos negaron al Mesías, entonces Dios se volvió a la iglesia. Y ahora estamos en un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Y Dios está ahora salvando a la iglesia. Pero algún día Dios tratará de nuevo con Israel, volverá a establecer el templo. Establecer ahí todo un sistema sacrificial en el reino milenial. Eso nos separa a nosotros, porque nosotros no vemos eso en la Escritura. Nosotros vemos un solo plan de salvación para el pueblo de Dios o para los hombres, nada más. Y un solo mensaje, el Evangelio. El Evangelio es para Israel como para el gentil. Y también nos separa nuestro entendimiento pactual de los presbiterianos, como vamos a ver cuando veamos el pacto de gracia especialmente. Porque ellos no admiten una progresión en el trato de Dios en cuanto a sus pactos. Para ellos el pacto de gracia es uno solo bajo diferentes administraciones. El pacto de Abraham es el mismo pacto de gracia que el nuevo pacto. Y por lo tanto, si los niños en Abraham eran circuncidados y eran admitidos dentro de la membresía de Israel, entonces los niños de los creyentes también. Nuestro entendimiento es totalmente distinto, como veremos en las próximas semanas. Ahora, ¿cuáles son esos pactos bíblicos? Cuando nosotros leemos la Biblia y la interpretamos consistentemente, como dijimos la semana pasada, aplicando los principios de interpretación apropiados a la Escritura, establecidos en la Reforma, nosotros podemos llegar a distinguir tres pactos divinos.
3 pactos generales de Dios con los hombres. Los reformadores les llamaron a estos 3 pactos en latín, así, el pactum salutis, el pactum ad opera y el pactum gratis. Es decir, el pactum salutis es el pacto que vamos a ver hoy, el pacto de la redención, el pactum ad opera, el pacto de obras, y el pactum gratis, el pacto de gracia. Ahora, debemos tener claro que en ningún lugar en la Biblia se usan esos términos. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia el pacto de la redención, el pacto de obras, el pacto de gracia. No vamos a encontrar esos términos en la Escritura. Sin embargo, el hecho de que no se encuentren esos términos en la Biblia no quiere decir que no sean una verdad. Es la aplicación de esos principios de interpretación lo que llevó a los reformadores y los ha llevado a nosotros a definir sistemáticamente esos pactos. Eso no es un invento. Lo que vamos a ver en esta semana no es un invento. Sale, como comprobaremos hoy, de las Escrituras. La Biblia nunca usa el término Trinidad. ¿Dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? No la va a encontrar nunca. Pero es lo que nosotros creemos que es Dios. Un solo Dios en 3 personas. La iglesia no inventó la doctrina de la Trinidad, sino que fueron a la Escritura, aplicaron los principios de interpretación adecuados a la Escritura y encontraron la doctrina de la Trinidad y la definieron así, para aprender y enseñar sobre Dios a los hombres. Lo mismo ocurre con nuestra teología federal y con esos diferentes pactos que vamos a estar viendo en estas semanas. Entonces, hoy vamos a ver el pacto de la redención o el pactum salutis. A pesar de que no es el primer pacto descrito en la Biblia, el primer pacto que vemos en la Biblia es el pacto de obras. Ese es el primero. Pero el pacto de la redención, a pesar de que no es el primer pacto descrito en la Biblia, sí es el primer pacto hecho por Dios. Este pacto, como leemos ahí, se refiere al acuerdo hecho en la eternidad, en el espacio atemporal, cuando el tiempo no existía, en la eternidad, por todos los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el propósito de glorificarse a sí mismos en la salvación por gracia de pecadores. Ese es el pacto de la redención. Es un pacto hecho en la eternidad por la Trinidad con el fin de glorificarse a sí mismos en la salvación de pecadores por gracia. Así es como podemos definir ese pacto. Es lo que afirma nuestra confesión. Capítulo 7, párrafo 3 dice: el pacto de Dios, es decir, está hablando del pacto de gracia, es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, paso a paso, progresivamente, hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento. La salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue trazado en la eternidad entre Dios Padre e Hijo. Y es únicamente a través de la gracia dada en ese pacto que todos los descendientes del Adán caído, quienes han sido salvados, han obtenido vida e inmortalidad bendita. Pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posteridad para serles aceptables ante Dios. El pacto de gracia depende de ese pacto de la redención hecho por Dios en la eternidad. Por lo tanto, es el primero. Si está hecho en la eternidad, tiene que ser el primer pacto
divino. Porque el resto de los pactos los vemos que ocurren en la historia, ¿cierto? Entonces, en ese estado temporal, pero el pacto de la redención ocurre en la eternidad. Entonces, por lo tanto, es el primer pacto, y por eso hablamos de él primero, porque es el primer pacto hecho por Dios. Y en ese pacto, como dijimos, Dios el Padre y Dios el Hijo acordaron bendecir a la humanidad, enviando al Hijo con la finalidad de rescatar pecadores por medio de la redención hecha por gracia por Él, por el Hijo. Y con el Espíritu Santo acordaron ejecutar esa redención en el tiempo. Dios el Padre y Dios el Hijo acordaron en la eternidad salvar pecadores por gracia para su gloria. El Hijo tenía que venir para hacer eso, para morir, para rescatarlos. Y el Espíritu Santo voluntariamente acordó con el Padre y con el Hijo ser enviado por ellos dos para ejecutar ese plan divino de salvación. Entonces vemos a las tres personas de la Trinidad en ese pacto. Es un pacto intratrinitario. Ahora, lo que estamos hablando es la teoría. Esto es la teoría. Y ya vamos a ver de dónde obtenemos nosotros la teoría cuando cuando veamos ya casi la base bíblica de lo que estamos diciendo. En ese pacto, dice un pastor, Blackburn, dice, el Padre requirió del Hijo dos cosas: que asumiera una naturaleza humana, pero sin pecado, y que el Hijo se pusiera bajo la ley para pagar la pena del pecado por su muerte, con el fin de ganar vida eterna y la justificación de todos aquellos que el Padre le había entregado a Él en la eternidad. Pero también ese pacto le da unas promesas al Hijo. Y asistirlo con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo se posó sobre él. ¿Para qué? Para darle poder en todo el ministerio que iba a hacer en esos 3 años en la tierra. El Padre prometió apoyar la obra de su Hijo, guardarlo del poder de la muerte y sentarlo a su diestra. Todo esto lo dice la Biblia y ya lo vamos a ver. Enviar a su Espíritu Santo para edificar o terminar la obra, edificando la iglesia, un pueblo de toda raza, lengua y nación, y preservar a esos elegidos. Eso es lo que vemos, lo que estamos viendo en las noches con el pastor Ronnie. El Espíritu Santo vino con poder, enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ejecutar en el tiempo ese plan de redención hecho en la eternidad. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Todos los hombres predicando, dando testimonio del Señor Jesucristo a todas las naciones, y Dios salvando pecadores para su gloria. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Es quien ejecuta ese plan de redención. Lo que nos revela este pacto de la redención es lo siguiente: la salvación de Dios no es un plan B. No es un plan B, como podríamos afirmar que es lo que dicen los dispensacionalistas. Dios está salvando ahora gentiles. ¿Por qué? Porque es un plan B. Y falló el plan A. Rechazaron al Mesías. Eso no es lo que debía suceder, pero sucedió. Y ahora Dios tiene un plan B para salvar a la iglesia. Entonces salvemos gentiles. Ese pacto nos revela a nosotros que hay un solo propósito en todo. El pacto de la redención fue lo que dio origen a la creación del mundo. Todos los pactos están fundados en el pacto de la redención. La creación misma vino a suceder por ese pacto en la eternidad hecho por Dios. Dios pactó glorificarse a sí mismo salvando pecadores. ¿Y cómo pudo hacer eso? Tuvo que haber creado el mundo. Tuvo que haber permitido la caída. La caída no agarró a Dios desprevenido.
Es algo que Dios decretó en la eternidad para llevar a cabo ese plan de redención para su gloria. La creación del mundo tiene que ver, tiene su origen en ese pacto de la redención. A Dios no se le ocurrió, bueno, que hagamos algo, creemos el mundo. No, el pacto divino de la redención dio origen a la creación. Por eso, Dios es un Dios con propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. Y el propósito para la creación fue ese acuerdo en la Trinidad ocurrido en la eternidad. Eso fue. Y ese pacto de la redención es lo que origina todos los demás pactos. Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Ahora, tengo derecho a decir lo que he dicho. ¿Estoy yo en la verdad? Bueno, si la Biblia dice eso es lo que debo creer, ¿cierto? Si la Biblia habla de un pacto de redención, yo debo creer ese pacto. Si la Biblia habla de todo lo que hemos dicho hasta el momento, eso es lo que yo debo creer. Y lo que yo acabo de decir debe ser probado con la Escritura. Entonces, ¿cuál es mi base bíblica para decir todo eso? En el Evangelio de Juan se encuentran registradas las palabras de Jesús. Y Jesús afirmó cosas como estas. En Juan 8:42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El pacto de la redención dice que hubo un acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿De qué? De que Dios el Padre enviaría a su Hijo. ¿Ok? Jesús dice que el Padre lo envió a Él. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Un acuerdo entre el Padre y el Hijo de hacer algo. El Hijo prometió obedecer a su Padre y vino a cumplir y hacer las obras que su Padre le había enviado a hacer, pero su Padre lo envió. Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está diciendo que Dios el Padre lo envió a Él y le dio a Él un pueblo en sus manos, con un propósito, que lo salvara, que lo resucitara en el día postrero, que no perdiera ni uno de esos que el Padre le dio. Si Cristo hubiera perdido tan solo un alma de lo que el Padre le dio, hubiera pecado. ¿Entienden eso? Porque uno hubiera hecho la voluntad del Padre. Pero Cristo no falló. Esa es la declaración del Nuevo Testamento. Él lo hizo perfecto todo. Y salvó a todos y cada uno de los que el Padre le entregó a Él en sus manos. Y para eso el Padre lo envió. Ese es lo que describe el pacto de la redención. Lo primero entonces que debemos notar en esos pasajes es que Jesús afirma que Él fue enviado por el Padre para hacer algo, para dar vida, para salvar, para resucitar, para no perder a todos aquellos que el Padre le había dado en sus manos. Y Él descendió del cielo voluntariamente. Él no fue forzado por el Padre para venir aquí. De su propia voluntad dijo: doy mi vida. Acordó esto. Sin embargo, fue el Padre quien lo envió. Ahora, si el Hijo de su propia voluntad vino a la tierra, pero también fue enviado por el Padre, esto implica que hubo un pacto, que hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Porque el Padre le dijo: hijo, tú vas a ir al mundo, vas a tomar una naturaleza humana para redimir a este pueblo que te estoy dando en tus manos. El Hijo pudo haber dicho no. Pero el Hijo dijo: sí, yo te amo, Padre, y voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y vino. Eso es un pacto, un acuerdo. El Hijo estuvo de acuerdo con el Padre de hacer eso para su gloria.
Entonces, eso nos lleva a pensar en que hubo un pacto ahí. Además, para completar esta obra de salvación, el Espíritu Santo viene también voluntariamente en el bautismo del Señor Jesucristo con el fin de que Él pueda llevar a cabo esa obra que el Padre le dio a Él por hacer. Y además el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, como ya dijimos, para continuar esa obra de redención de Cristo. El Espíritu Santo tampoco vino forzado aquí. Él vino voluntariamente aquí para la gloria de Dios, dando ese plan de redención pensado por Dios, ejecutado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Segundo, ese arreglo divino garantizó ciertas cosas. Ese acuerdo que vemos ahí, que vemos implicado en esas palabras de Jesús, ciertas cosas. Por ejemplo, por medio del rey David, Dios dijo, Salmo 2, versículos 6 al 8, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice Dios, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que el Padre le promete al Hijo en ese pacto. Darle todas las naciones y gobernarlas, dice, con vara de hierro. Salmo 89, versículos 34 y 37. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que he dicho. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Ahora, ¿este es el rey David? No. Y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Quién es David? Es su descendiente, Cristo. Por su santidad juró que su descendencia y su trono serían para siempre. Es lo que el Padre le juró a su Hijo. Salmo 110, versículo 1 y 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Deuteronomio 18, 18. En el pacto mosaico Dios le dice esto a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Juan 14, 24, Jesús confirma esto y dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El profeta que Dios le prometió a Moisés, aquí está. Ese pacto entonces garantizaba a Cristo como rey sobre un reino, venciendo a todos sus enemigos. Garantizaba a Cristo como un sumo sacerdote por su pueblo, y garantizaba a Cristo como el profeta de Dios. Esas son las garantías del nuevo pacto. El mismo Jesús confirmó ese pacto cuando instituyó la cena. Después de que les da ese nuevo pacto en su sangre, le dice a sus discípulos: yo pues os asigno a ustedes, mis discípulos, un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El término que usa el Señor ahí para decir asignar, que se traduce como asignar en nuestras Biblias, es el término diatitemi. ¿Se acuerdan de diateque? Pacto. Bueno, diatitemi es el verbo que viene, que se relaciona con el término diateque, que significa pacto en griego. Yo os pacto un reino a ustedes. Padre me lo pactó a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. El Padre pactó con Él darle un reino. Ahí vemos un pacto. El Padre y el Hijo se ponen de acuerdo, y el Padre le promete a Él darle un reino, por lo que Él va a hacer por pecadores, para la gloria de Dios. Tercero, ese pacto fue hecho en la eternidad, como dijimos al principio. Antes de que el tiempo fuese.
Primera de Pedro, el apóstol Pedro declara esto en Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un cordero sin mancha y sin... ¿Qué es un cordero? Pongámonos en la mente de los lectores de esa carta de Pedro. ¿En qué estaban pensando en un cordero? En una mascota, en un sacrificio. Y todo sacrificio en la Biblia tiene que ver con un pacto. Todo sacrificio en la Biblia tiene que ver con un pacto. Jesús, dice Pedro, es ese cordero sin mancha y sin contaminación, y dice que fue destinado como sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Dios creara el mundo, ya Cristo era un cordero para ser sacrificado en la mente de Dios. Existía el tiempo antes de la creación. El tiempo es la creación de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? En la eternidad. En la eternidad. Por eso dijimos que el pacto de la redención es un acuerdo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la eternidad. Porque ya en la eternidad Cristo había sido pensado y había sido dado como un cordero sin mancha para salvar pecadores. El apóstol Pablo dice en Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cristo dijo, mi Padre me ha dado aquí en mis manos un pueblo. Y ese pueblo Dios lo escogió en la eternidad antes de la fundación del mundo. De nuevo, en la eternidad. Y Juan confirma esa verdad también en Apocalipsis 13, versículo 8, cuando dice, hablando de aquellos que adoraron a la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Literalmente desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, había un libro de la vida, el libro del Cordero. El libro del Cordero que fue inmolado en la eternidad. Ese pacto ocurre en la eternidad, como dijimos. ¿Por qué creemos que el pacto de la redención es, como lo definimos? Porque eso es lo que dice la Biblia. Hubo un pacto en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad para glorificarse a sí mismos, porque todo lo que Dios hace es para su gloria, salvando por gracia pecadores, a los cuales Dios el Padre se los dio en las manos a su Hijo para que muriera por ellos, los salvara, no perdiera ni uno solo, los resucitara en el día postrero. Y enviaron al Espíritu Santo, quien vino voluntariamente para ejecutar y aplicar esa salvación que Cristo logró en la cruz. Ese es el pacto de la redención, eso es lo que dice la Biblia. Por eso lo creemos. Es decir, cuando combinamos ya todas estas verdades sobre un cordero inmolado, nombres escritos en un libro de la vida que existía antes de la creación, Cristo obedeciendo a su Padre para salvar todo aquello que el Padre le había dado en sus manos, terminamos con la realidad de un pacto hecho en la eternidad para salvar pecadores. Por eso se llama el pacto de la redención. Y por eso creemos que es el primer pacto, porque ocurrió en la eternidad. Entonces, la evidencia bíblica es clara al afirmar este pacto divino. Es el fundamento para todo lo que Dios ha hecho. Este pacto es el fundamento. Dios creó por ese pacto. Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que Dios ha decretado en la historia,
Lo ha hecho por causa de ese pacto divino, ese pacto de la redención. El pacto de obras fue dado por causa de ese pacto de la redención. El pacto noéico fue dado por causa de ese pacto de la redención. El pacto abrahámico fue dado por causa de ese pacto de la redención. El pacto mosaico igual, el pacto davídico igual, el nuevo pacto igualmente. De hecho, como veremos cuando veamos el nuevo pacto es la realización del pacto de la redención, pero en el espacio temporal, en el tiempo y el espacio. Eso es, el nuevo pacto es el pacto de la redención ejecutado ahora, en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, entonces, cuando leemos nosotros pasajes como el canto a Cristo, el Carmen Christi de Filipenses 2, versículos 5 al 11, que dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Que Cristo fue obediente a ese pacto hecho en la eternidad con el Padre. Y vino a ejecutar ese pacto divino. Esa es la gloria, es el glorioso mensaje que vemos en Filipenses 2. Ninguno de nosotros iría salvo sin ese pacto, si ese pacto no hubiera sido hecho. Ninguno de nosotros hubiera sido salvo si Cristo no dice: sí, Padre, yo voy, te amo tanto que voy a hacer tu voluntad y salvaré al pueblo que tú me has dado en mis manos, y no voy a perder ni uno solo, y los voy a resucitar para tu gloria. Ese es el pacto. Cuando leamos Filipenses 2 debemos ver esa maravillosa realidad. Ya para terminar, ese pactum salutis, o ese pacto de la redención, dice Miqueas Renihan, establece la redención de los elegidos por medio de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, como aquello que es el propósito principal de la historia. El decreto de Dios es que de la humanidad caída, el Hijo, por el poder del Espíritu Santo, redimiera un número específico de su propio pueblo que le fue dado a Él como un regalo dado por haber completado su obra en su lugar. Ese es el nuevo pacto. Y debemos entender bien ese pacto divino para poder entender el resto. Un pacto hecho por Dios, por la Trinidad, un acuerdo hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para glorificarse a sí mismos, salvando por gracia pecadores. Un pueblo que Dios el Padre le dio a su Hijo en las manos. Y ambos enviaron al Espíritu Santo para que aplicara y ejecutara esa salvación planificada en la eternidad por Dios. Fue por ese plan, por ese pacto que Dios creó. Fue por ese plan, por ese pacto que Dios acordó con Adán. Fue por ese plan, fue por ese pacto que Dios permitió la caída. Porque si no, no hubiera habido pecadores. Y fue por ese plan y ese pacto que Dios se ha relacionado siempre por otros pactos con los hombres, para su gloria. Ese es el fin de todas las cosas. Entonces, si queremos entender ahora el resto de los pactos, como veremos las próximas semanas, debemos tener claro este plan eterno. Si tienen alguna duda, yo sé que fuimos muy rápido tal vez, y si tienen alguna duda, por favor, acérquense a mí. Tenemos algunos minutos y empezaremos a las 10:35 o 10:30 con nuestro culto matutino. Muchas gracias.